Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Bienvenidos una semana más a Nuestra Cultura TV. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y llevar diferentes historias de la región, del arte y de la cultura. En esta ocasión tenemos un capítulo especial, una soprano ibaguereña que está en Barcelona y que la historia le va a servir a muchos para tomar esa decisión si es posible o no vivir del arte. Consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios. Yo nací en Ibagué, bueno, de hecho la verdad es que nací en Cajamarca, pero no la conozco porque mis padres iban de viaje por el camino y pues tuvo el trabajo de parto mi mamá en Cajamarca. Y al día siguiente pues me llevaron a Ibagué, pero yo nací en Cajamarca, pueblo al que algún día quiero ir a conocer. Pero pues soy ibaguereña, estoy registrada, crecí en Ibagué, etcétera. Solo conozco Ibagué. Nací y estudié hasta los 10 años, pero cuando tenía 5 años, mi padre, que él es amante de la música, pues como preguntas en el lado de la familia de mi papá, si hay muchos artistas. Él se llama Jorge Caicedo Angulo, y los Angulo eran muy artistas, había pintores, había otra cantante de ópera, Gloria Angulo, gente que ellas eran de los coros del Tolima, las primas de mi papá. Al inicio del siglo pasado, mis abuelas y tías abuelas, ellos representaban zarzuelas, toda la familia, es decir, había una afinidad por las artes, claro, por ese lado de la familia. Siendo de 5 años, me matricularon en el conservatorio a hacer el kinder musical. Entre mis 5 y mis 10 años, yo estudié lo que estudian los niños en el conservatorio, pues solfeo, piano y esas cositas. Pero en esa época no cantaba. Mi familia, por varias razones, se tuvo que trasladar a Bogotá cuando yo tenía 10, casi para mis 11 años. Y entonces una vez hubo una monja del colegio. Yo ahí recién llegada, toda asustadita, la monja de música quería hacer un coro y cogió niña por niña y le dice, cante algo. Y entonces yo salí ahí adelante y canté una cancioncita a la que se me ocurrió y la monja dijo, pero si esta niña canta. Y entonces gracias a esa monja se descubrió que es que yo tenía voz y a raíz de eso pues entré al coro. La música realmente desde ese entonces fue mi herramienta de integración social también. Hasta ahora ha sido como mi gran compañera. Nunca fui deportista ni esas cosas, no, deportista no, pero claro, estaba en la música estudiando y pues el colegio tenía una mamá muy exigente, entonces no había forma de ser buena estudiante. Ya a los 12 años yo me acuerdo que yo me convertí en la solista del coro del colegio muy rápidamente y el coro iba a un concursos de la ciudad de Bogotá, que después se volvían nacionales, y yo me gané montones de concursos. A mí las monjas me adoraron. A los 12 años me gané un premio que era muy importante, que era grande, de nivel nacional, de composición. Era no solo cantando, sino también con una canción que en ese momento compuse. Las canciones mensaje de esa época. Yo cantaba música folclórica y popular, pero claro que en el ambiente del hogar, en la casa, la música que yo oía todo el tiempo era música clásica. Yo crecí oyendo a Chopin, a él le encanta el piano. Chopin, Beethoven, sinfonías, todo eso fue como la música, la banda sonora de mi infancia en el hogar. Y yo cantaba música folclórica, latinoamericana, y en esa época también. Yo nací en 1969. Ya había florecido el movimiento de nueva canción latinoamericana. Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, toda esa música de fuerte contenido social fue la música que me acompañó en la adolescencia y que me encanta. Empecé con la guitarra, yo canté todas las canciones de José Alfredo Jiménez, que todo ese gran repertorio de ranchera. Mi repertorio musical de esa época se nutrió de fuentes de toda América Latina, desde la ranchera mexicana hasta la música de nueva canción argentina, cubana, obviamente la música folclórica andina colombiana. Pero yo no lo pensaba como una carrera o como una opción de vida, primero porque en ese momento eso de ser una carrera como ser un músico
quizás socialmente eso tampoco era visto como algo que la gente viva de eso. Hay asociaciones negativas con eso. Además que yo venía de un hogar también en donde me exigían mucho desde el punto de vista académico. Cuando terminé el colegio, Sí. a los 16, era estudiar medicina, que era como lo máximo que uno puede estudiar, ¿no? En mis ojos de ese momento, ¿no? Empecé la carrera de medicina, pues fui aceptada, que también no era competido entrar a medicina. Entré a la carrera, y pues lo primero que hice cuando entré a la universidad, pues busqué el coro de la universidad y que ese coro era gente ya muy mayor, gente que está terminando la carrera. Claro, ahí me convertí en la solista del coro de la universidad también. Nosotros no solamente veíamos la parte clínica como todos los otros médicos de todas las universidades, sino también contemplábamos la parte psicosocial y estudiábamos epistemología, historia de las ciencias. Tenía unos amigos de la misma universidad que eran unos super músicos, estudiaban ontología, me acuerdo, y con ellos hicimos un dueto y tuvimos un dueto de trova cubana, y yo me convertí en la doctora que canta. Y hacíamos conciertos para recaudar fondos para los diferentes hospitales. Me gradué en el año 92 y después me fui para Ibagué para hacerme rural. Yo ejercí la medicina, mis primeros años de ejercicio profesional fueron en Ibagué, Tolima, porque entonces fíjate que ahí ya pasa algo que es la primera cosa que pasa, que ya empieza como a desviar el camino, porque yo pensaba que mi interés y lo que yo quería hacer como especialidad en medicina era psiquiatría. Cuando llegué a Ibagué hice mi rural en la Liga contra la Epilepsia, y de allí dije, ya estoy en Ibagué, conservatorio, pues voy a entrar al coro de Tolima. Hasta ese momento yo cantaba sin ninguna formación vocal, nunca había recibido una clase, pero tenía una voz que naturalmente pues salía bien. Me hicieron una prueba, entonces me aceptaron para entrar al coro, y ya una vez entré, me inscribí en clases de canto. Me volví la solista del coro. Después de un tiempo fui una de las solistas del coro del Tolima. Entre el 92 y el 96 o 96, 97 estuve yo en Ibagué dedicada a estudiar canto. Bueno, trabajaba de médico, lo mínimo para poder ganar para pagar el alquiler y sobrevivir, tener tiempo para mis clases de canto. Y encontré una profesora muy buena que se llama Rocío Ríos, que era profesora ya del conservatorio, y ella me animó mucho, me inspiró, y entonces ella empezó a dar, y ya entonces al poco tiempo, como al año y medio, yo canté con la orquesta sinfónica y fui solista varias veces, y entonces me di cuenta sí, se puede, y como iba avanzando, y sobre todo eso me iba haciendo muy feliz. Y la maestra entonces, ella me empezó a animar y a decirme, no, tú tienes que salir, tú tienes que irte a continuar tus estudios, ella a darme como fuerza y a decirme, tú puedes, pero este camino hay que seguirlo, es decir, hay que continuar estudiando ya. Ella fue muy honesta y me dijo, un momento en que dijo, ya aquí ya no vas a estudiar nada más. Y entonces ahí se plantea pues una disyuntiva, porque pues yo pues era médico y empecé a buscar, tengo 27, 28, y empiezo a buscar becas. Entonces, pues a un médico no le dan una beca para estudiar música. Tuve 2 años en Bogotá trabajando en la universidad donde yo me había empezado. Ahí di clases y también fui la directora del bienestar universitario. Yo ahorraba toda la platica que me daba. Yo recibía el sueldo, pagaba el alquiler y cambiaba lo que quedaba a dólares. En las finales del 98 vine a hacer unas audiciones. En el 99 ya decidí que yo tenía que irme, y con poco dinero, porque eran $6,000 de la época, pues yo me vine con eso. En aquel tiempo yo no hablaba sino español. Esa falta del inglés en ese momento
y que otra persona me habló de una maestra aquí, me hizo decidirme por venir aquí. En esa época yo pensaba que era muy mala para las lenguas. Yo pensaba eso, que era malísima para las lenguas, que no puedo aprender y que yo ya tenía, cuando ya llegué aquí a vivir tenía 29 años. Y a los 30 años empecé a hablar inglés, a estudiar inglés ya de verdad. Y el inglés ha sido la herramienta más importante en mi carrera para promover internacionalmente el trabajo que yo hago. La formación de los cantantes líricos o de los músicos clásicos, todos en los conservatorios en Colombia o en Estados Unidos o en Alemania o en China, los músicos clásicos se forman aprendiendo, como hay un corpus del currículum central, es eurocéntrico, es música francesa, italiana y alemana. Esos países eran los centros de poder del siglo XIX y eran los que implantaban los modelos ideales estéticos y también permeaban los currículums, incluso hoy lo hacen en los currículums de todas las carreras. Si tú estudias filosofía o si estudias antropología o sociología o historia, estás bajo ese mismo paradigma de pensamiento de eurocéntrico. Y de repente Muy interesante esa primera parte de la entrevista con Patricia Caicedo, donde nos contó que tuvo esa opción de inclinarse por la medicina, su carrera que terminó, o irse por el lado del arte, que le representaba un camino un poco más dificultoso, pero que a estas alturas lleva más de 15 años con un festival de música lírica en Barcelona, y que además sueña con volver a Ibagué, y no volver de paseo, volver a cantar. Esperemos que esa invitación llegue pronto. Nuestra cultura. Y de repente desapareció la música folclórica que yo había toda la vida cantado, eso ya no existía. Esa maestra que te cuento, que fue tan importante, una vez me dio unas canciones para voz y piano de la tradición de música académica, que se llama canción artística o canción de cámara, de un compositor argentino, se llama Alberto Ginastera. Entonces yo canté eso y dije, eso es tan bonito, porque allí encontré que se unían los dos universos, mis dos amores, que eran la música folclórica y la música académica, estaban como allí, era un punto de encuentro. Y yo dije, pues yo quiero cantar más de eso. Y con grandes dificultades, porque esas partituras no existían, o si existían eran partituras viejísimas de principios del siglo XX y eran copias de la copia de la copia. Además a nadie le interesaban, no se valoraban. Incluso de compositores colombianos, estando en Colombia, era casi imposible encontrar una partitura de este tipo de obra de compositores latinoamericanos. Entonces yo ya venía con esa espinita de que eso es lo que yo quiero cantar, y ya venía con la cosa de que tengo que buscar ese repertorio, eso es lo que quiero cantar. Pero toda la gente de los músicos, cantantes líricos que yo conocía me desanimaban. Me decían, no, esas cancioncitas no. Cuando usted sea un cantante famoso de ópera, entonces ya podrá cantar esas cancioncitas. Falta de valoración de lo propio, que tú lo estás devaluando y que privilegias lo otro europeo, lo que evidencia es una mentalidad colonizada, pero no tenía modelos a seguir. No sabía que tal cantante hizo eso y que tú dices, me quiero parecer a ese, ¿no? Yo llegué aquí sin conocer a nadie, sola, no, ni a una persona. Llegué solita con mi maletica y la dirección de la profesora. Bueno, para tener los papeles y todo en regla, yo me inscribí en un doctorado en el que me aceptaron en psicología. Y por cosas de la vida, en esa época hubo un terremoto en la zona cafetera, en el año 99. Okay. Lo único que yo traía era una cartica de la Cancillería que me presentaba al cónsul en un momento y decía, mire, esta señora es una cantante. Como yo ya había cantado con orquestas, cosas de esta señora, le presento a esta señora que canta. Esta chica, ¿cuál señora? Yo tenía 29 años. Pasó el terremoto y el cónsul me llamó y me dijo, Patricia, mira, ¿no te gustaría cantar, hacer un concierto para recaudar fondos para la gente
y él le organizó un gran concierto en una catedral preciosa que es muy famosa porque hay este libro de la Catedral del Mar. Allí fue mi primer concierto aquí y yo salí allí a cantar las canciones de Ginastera, de Guastavino, otro argentino, unas de algún colombiano, ese repertorio. Entonces salí a cantar eso y al final se me acerca una viejecita, ya viejita, y me dice, ay, yo, de aquí, y me dice, yo estoy tan emocionada porque esa música la cantaba mamá. ¿Quién era mamá? Sí. Mamá de esa señora había sido una cantante muy famosa, Conchita Badía, solo mi referente, sino cuando esa señora me invitó a su casa a tomar el té, yo y me abre el archivo de su mamá. Yo venía buscando canciones que eran imposibles de encontrar y de repente llego al sitio en donde están todas o muchas. Años después, en el 2001, el primer disco que grabé me lo acompañó el nieto de esta señora. Hicimos ese primer disco de canciones artísticas latinoamericanas. ¿Cómo fue que cambiaste no, dejo todo y me dedico? Pues eso fue difícil y no fue de un día para otro. Fue como un proceso, porque además la medicina y eso representaba una seguridad, un sueldo, una estabilidad, un estatus, un X, Y, Z. Era un salto al vacío, porque pues yo ni sé cómo se vive de eso, ni cómo hace la vida un cantante, ni si se vive de eso, ni, ¿sabes? Era como una aventura, un salto al vacío, pero era un salto al vacío coherente con lo que mi corazón me pedía, para hacerme feliz. La música que yo hago, la gente la asocia con cosas aburridas, la gente dice, la música, qué pereza, o aburrido, o no sé, o antiguo, hay connotaciones, no es algo atractivo. Sí. Además, si yo estuviera dentro de la misma música canto clásico, si yo estuviera cantando Schubert o Schumann o Mozart, que ya conoce todo el mundo, esos son más fáciles de vender. En cambio, si tú empiezas a decirles Jaime León, Ginastera, Edgar Valcárcel, ¿quiénes son esos? Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? O dices canción artística colombiana o Lied, hay una palabra que se llama Lied en alemán, Lied, es la que denomina ese género. Okay. Y la gente cuando piensa en el Lied, que es el Lied, es canción para voz y piano que pone en el que un compositor de formación académica le pone música a una poesía de un poeta reconocido. Y eso lo empezaron a hacer los alemanes en el siglo XIX. Con Schubert le ponía música a Schilling, a Goethe, a todos ellos en un momento del nacionalismo musical que ellos querían dar a conocer lo que estaban más orgullosos de su nación. Entonces, cuando tú le dices a alguien yo canto Lied, que se convirtió en un género, ellos van a pensar, sí, Schubert, Schumann, Mozart. No, yo canto Lied latinoamericano. Entonces, ¿a eso existe? Ni siquiera sabían que existe, porque hay unos estereotipos asociados con la música latinoamericana que piensan que solo es salsa, reggaetón. Identifiqué un círculo vicioso que mantenía el repertorio en la oscuridad. Entonces, uno, la falta de apreciación y valoración en los propios países. Esa falta de valoración
conduce a que esas músicas no se publiquen y no se preserven, no se hagan libros que preservan la partitura. Si no están las partituras, pues eso no se canta, si no se canta, no se enseña, si no se ejecuta y se pierde. Entonces yo pensé, bueno, lo primero que habría que hacer sería un libro que recoja muchas de esas canciones, o una antología, donde estén las partituras. Y entonces empecé a trabajar en eso, y ese primer libro se publicó en el 2005. A partir de ese libro, todos mis libros son bilingües, inglés, español, y además tienen una cosa que se llama el alfabeto fonético internacional, que es para que si un ruso coge eso lo pueda decir bien. Y a raíz de ese libro, pues me empezaron a invitar en universidades de Estados Unidos, clases, conciertos. Entonces ya se empezó como a... También creo que soy buena en internet. Ya muy tempranamente yo misma me hice mi propia web en el año 2001, porque mi propósito siempre ha sido la proyección internacional de esto, no una cosa local, sino internacional. Entonces internet ha sido una herramienta increíble. Antes de internet, esta promoción internacional al nivel que he alcanzado, no hubiera sido posible que una sola persona lo impulsara. Entonces ya empecé a grabar más discos, a hacer más libros, a ir a más universidades, a ir a más conciertos, y 10 discos. Y además, finalmente, yo dije, pues esto no puede quedarse solo como una cosa para mí, sino tiene que ser para los otros, para que esa música se preserve para el futuro y que continúe sonando, dar a conocer a esos compositores, a esos poetas. Y entonces, en el año 2005 también creé el Barcelona Festival of Song, un festival, pero sobre todo un espacio académico al que los cantantes líricos vienen a aprender eso que no pueden aprender en ningún otro lugar. Lo que soy es una trabajadora incansable, perseverante, tan. Entonces, porque yo tampoco tenía recursos, como decir, hay gente que tiene dinero y dice, bueno, yo tengo plata y entonces me hago un festival y pago a los que hagan promoción, a los que hagan... Yo eso no tuve. Con una tarjeta de crédito pagué el primer festival y en ese primer año perdí $8,000, me acuerdo, pero se hizo. ¿Cómo no vamos a hacer esto si ya se hizo el primero? Pues toca hacer el segundo. Y hasta el momento en que hoy en día ya es el año 10, este año, si todo va bien, será el 16, y haciendo siempre la música de compositores latinoamericanos e ibéricos, no solamente la música vocal, sino también música para piano, para guitarra. He ido creando de manera orgánica y natural una red de contactos por toda Iberoamérica, por Estados Unidos, y los estudiantes vienen sobre todo de Estados Unidos, de las universidades, y de Australia, también de América Latina, pero vienen a estudiar nuestra música para llevarlo para allá. ¿Has regresado alguna vez a Ibagué? De visita, claro, el año pasado estuve visitando a mi maestra y a gente que quiero mucho, y yo adoro Ibagué con todo mi corazón, pero a cantar no he vuelto, imagínate. Voy a hacer un concierto en el 2021 en el Teatro Mayor de Bogotá, dedicado al compositor Jaime León, colombiano. Ahora estoy terminando un libro de música de mujeres compositoras iberoamericanas, hacer pues todos los conciertos que tengo programados y clases. Una cosa nueva que estoy haciendo, que es nueva y no es nueva. Voy a volver a mis inicios de los 12 años, estoy regresando porque estoy componiendo canciones en el estilo folclórico. Este año sacaré un disco con mis propias composiciones folclórico popular, que es un poco como volver a esa época. Tendré muchas oportunidades para ir a visitar universidades, a dar clases allí en Estados Unidos. Tengo una misión, y la misión es esa de dar a conocer a nivel internacional a los compositores y poetas y el repertorio latinoamericano, y entonces eso me ayuda en mi misión. La gente que me siga en las redes sociales, Patricia Caicedo BCN, que se suscriban a mi canal de YouTube, Spotify, todos mis discos están gratuitamente. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos una semana más en Nuestra Cultura TV. Los esperamos aquí en este canal, en YouTube, en Facebook, donde nos pueden contactar. Suscríbanse, cuéntenos las historias, propónganos temas y estamos en contacto. Hasta la próxima semana. Te seguiré llorando.
que los ojos se me queden sin agua. Y de este dolor las lágrimas me curen. Aquí termina nuestra cultura. Nuestra cultura.